La intensa luz de la mañana se reflejaba en el Rolex plateado que James Harper llevaba en la muñeca, apoyado en su Ferrari, flanqueado por sus hermanos Michael y Christopher. Los tres herederos de los Harper tenían una figura imponente en el pintoresco mercado de agricultores que había surgido en las afueras de West Lake Village, un enclave exclusivo donde su mansión familiar se alzaba como un símbolo de riqueza generacional. Su ropa informal de diseño, que valía más de lo que la mayoría de los vendedores de aquí ganaban en meses, los marcaba como forasteros, turistas entre la clase trabajadora. Papá dijo que necesitamos reconectarnos con la realidad. James imitó la voz ronca de su padre, ganándose las risas de sus hermanos. Como si pasar una mañana de sábado viendo a los campesinos vender productos agrícolas nos convirtiera de alguna manera en mejores miembros de la Junta. A sus 27 años, James era el mayor y el más cínico de los tres, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que aparecía en las revistas de negocios bajo titulares como los herederos corporativos más codiciados de Estados Unidos. Michael, de 25 años, con una complexión más atlética por sus días de remo en la universidad, miraba su teléfono sin apenas mirar los puestos del mercado. Christopher, el más joven, de 23 años, parecía intrigado por el bullicio del mercado, sus ojos color avellana tan parecidos a los de su madre, contemplando la colorida escena. No es terrible, murmuró Christopher, inhalando el aroma de pan fresco y flores. Al menos el café es decente. Su padre, Richard Harper, director ejecutivo de Harper Investments, había insistido en que pasaran tiempo entre personas reales después de una reunión de la junta directiva en la que habían desestimado las preocupaciones sobre las condiciones de los trabajadores en una de sus plantas de fabricación. Esta excursión fue idea suya para enseñarles empatía, una idea que soportaban únicamente porque sus fondos fiduciarios exigían pruebas periódicas de desarrollo del carácter. Consigamos algo para el personal de cocina y vámonos, sugirió Michael, guardándose el teléfono en el bolsillo. Marta mencionó que necesitaba fresas para ese postre que le gusta a papá. Como si las palabras de él los hubieran convocado, divisaron un humilde puesto de fresas al final de la hilera. A diferencia de los otros puestos elegantes, este era simplemente una mesa de madera con cestas de relucientes frutos rojos, atendida por una joven con ropa modesta y desgastada. Su cabello castaño miel estaba recogido en una sencilla trenza y trabajaba con movimientos rápidos y eficientes, atendiendo a los clientes con una sonrisa que transformaba sus delicados rasgos. Perfecto, dijo James, ya aburrido. Compraremos las fresas y luego convenceremos a papá de que ya hemos tenido suficiente de experiencias del mundo real durante el mes. Se acercaron al puesto cuando la multitud se fue dispersando, dejándolos cara a cara con el vendedor de fresas. De cerca, parecía más joven de lo que parecía de lejos, quizá de 20 o 21 años, con unas cuantas pecas sobre su nariz bañada por el sol y unos ojos ámbar extraordinarios que le resultaban extrañamente familiares. ¿Cuánto?, preguntó James, sin molestarse en decir palabras amables. La joven levantó la vista y sus ojos llamativos se encontraron con los suyos. $8 por la cesta pequeña, 15 por la grande. Las habían recogido recién esa mañana. ¿$15 por las fresas? Michael se burló. Un robo en la carretera por algo que probablemente hayas recogido del campo de otra persona. Su sonrisa vaciló, pero su voz permaneció firme. En realidad, los cultivo yo misma. Orgánico, sin pesticidas. Christopher, al notar una pequeña cicatriz cerca de la línea del cabello, parcialmente oculta por el flequillo, sintió una inexplicable punzada de reconocimiento. La dejó de lado mientras la conversación empeoraba. Nos quedaremos con la cesta grande, dijo James, dejando caer un billete de $50 sobre la mesa. Quédate con el cambio. Quizá puedas comprar algo de ropa que no parezca sacada de un contenedor de donaciones. Las manos de la joven se quedaron quietas sobre las vallas. Algo brilló en esos ojos ámbar, no solo dolor, sino una chispa de desafío. No necesito tu caridad, dijo, devolviéndole el billete, y ciertamente no necesito consejos de moda de alguien que probablemente nunca haya trabajado un día en su vida. James parpadeó, no estaba acostumbrado a que lo desafiaran. ¿Tienes alguna idea de quiénes somos? ¿Debería? Ella respondió, levantando ligeramente la barbilla. Somos los Harper, añadió Michael, entrecerrando los ojos. Como en Harper Investments, Harper Technology, Harper Media. La familia que es dueña de la mitad del valle, ella terminó por él. Sé quién eres. Todo el mundo lo hace, pero eso no te da derecho a ser grosero.
Christopher, que la observaba de cerca, se sentía cada vez más incómodo por sus gestos tan familiares. La forma en que inclinaba la cabeza al desafiarlos, el leve gesto de colocarse un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Le recordaba a alguien, aunque no podía identificar a quién. ¿Cómo te llamas?, preguntó de repente, interrumpiendo la réplica que estaba preparando James. Ella dudó un momento y luego respondió, Emma Sullivan. Sullivan, repitió James con una sonrisa burlona. No es precisamente un nombre que abra puertas por aquí. Emma le entregó la cesta de fresas con una sonrisa forzada. No todos podemos nacer con cucharas de plata, señor Harper. Algunos de nosotros tenemos que ganarnos la vida. Mientras extendía el brazo, la manga se le subió un poco y dejó al descubierto una pequeña marca de nacimiento en la muñeca, una forma distintiva de color café como una media luna. Christopher sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esa marca de nacimiento. La había visto antes en fotos familiares en la muñeca de... Creo que hemos terminado aquí, anunció James, tomando las vallas. Disfruta de tu pequeña parada, Emma Sullivan. Un consejo gratuito. La actitud no vende frutos rojos. Cuando se dieron la vuelta para marcharse, Christopher se quedó mirando a Emma con creciente incredulidad. Esa marca de nacimiento, dijo en voz baja. ¿Siempre la has tenido? Emma se cubrió la muñeca instintivamente, sorprendida. Sí. ¿Por qué? No hay razón, dijo, pero su mente estaba acelerada. Gracias por las fresas. Mientras caminaba de regreso al auto, Christopher no podía quitarse de encima la sensación de que acababa de ocurrir algo trascendental. La marca de nacimiento, esos ojos color ámbar, la cicatriz en la línea del cabello, todo apuntaba a algo imposible, pero cada vez más innegable. De vuelta en su mansión, mientras almorzaban en la terraza con vista a los jardines cuidadosos, Christopher no podía concentrarse en la conversación de su hermano. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Emma Sullivan, la vendedora de fresas con los ojos de su hermana. 15 años atrás, su hermana menor, Emily Harper, de 6 años, desapareció durante unas vacaciones familiares en Europa. La búsqueda por todo el mundo no había dado más que resultados sin salida y desolación. Su madre nunca se recuperó de la pérdida y se fue apagando hasta que el cáncer se la llevó 5 años después. Su padre se volvió aún más impulsivo y frío, y se sumergió en el trabajo mientras criaba a sus 3 hijos para que heredaran su imperio. Nunca más volvieron a hablar de Emily. El ala este de la mansión, donde su habitación permanecía intacta, era como un museo del dolor que todos evitaban. Pero ahora Christopher no podía ignorar las sorprendentes similitudes. La edad sería la correcta. La marca de nacimiento era idéntica y esos ojos eran los de su madre. Necesito comprobar algo, murmuró, disculpándose y levantándose de la mesa. En el estudio de su padre, abrió el cajón del escritorio donde se guardaban viejos álbumes familiares. Hojeando páginas de tiempos más felices, encontró lo que buscaba. Un primer plano de Emily en su 6º cumpleaños, riéndose a la cámara, con sus ojos color ámbar brillando y esa misma marca de nacimiento en forma de medialuna visible en su pequeña muñeca. Christopher sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Realmente sería posible? ¿Acababan de insultar a su hermana perdida hacía mucho tiempo? ¿Y si Emma Sullivan era realmente Emily Harper, cómo había terminado vendiendo fresas en un mercado de agricultores sin saber su verdadera identidad? La revelación golpeó a Christopher como un golpe físico. Estaba sentado solo en el estudio de su padre, con el álbum familiar abierto sobre el regazo, comparando la fotografía de Emily, a los 6 años, con la imagen mental de Emma Sullivan. Las similitudes eran demasiado sorprendentes para ser una coincidencia, los característicos ojos color ámbar, la marca de nacimiento en forma de medialuna, incluso la pequeña cicatriz cerca de la línea del cabello que Emily se había hecho al caerse de su primera bicicleta. ¿Cómo fue posible? Los investigadores privados que su padre había contratado habían recorrido el mundo durante años. El rescate que esperaban nunca llegó. Al final, el caso se enfrió y los Harper enterraron su dolor junto con su esperanza. Christopher cerró el álbum con manos temblorosas. No podía contárselo a sus hermanos ni a su padre sin estar seguro. James lo descartaría de plano y su padre, Richard Harper, se había endurecido tras perder a su hija y a su esposa. Las falsas esperanzas destruirían la poca humanidad que le quedaba.
Necesito saber más sobre ella, murmuró Christopher, sacando su teléfono. A la mañana siguiente, Christopher regresó solo al mercado de agricultores, deliberadamente vestido de manera informal con jeans y una camisa sencilla abotonada. Inmediatamente vio a Emma, que estaba arreglando con cuidado su arreglo de fresas. Ese día llevaba el pelo castaño miel suelto sobre los hombros, lo que hacía que el parecido con su madre fuera aún más pronunciado. Se acercó con indiferencia y se detuvo para examinar las fresas. Estos se ven aún mejor que ayer. Emma levantó la vista, con el rostro lleno de reconocimiento y cansancio. ¿El señor Harper ha vuelto para más insultos o solo para fresas hoy? Christopher, por favor, dijo, haciendo una mueca de dolor ante su tono. Y quería disculparme por mis hermanos. Nos criaron mejor que eso, lo observó con sorpresa evidente en su expresión. Disculpa aceptada, supongo, aunque no soy la única vendedora a la que han tratado de esa manera. No me sorprende, admitió Christopher, pero estoy tratando de ser diferente. La expresión cautelosa de Emma se suavizó un poco. Bueno, puntos por el esfuerzo. ¿Quieres unas fresas, Christopher? Sí, y quizás algo de información. Se apoyó en su mesa. ¿Cuánto tiempo llevas vendiendo aquí? 3 temporadas ya, respondió ella, llenando una cesta. Alquilo una pequeña parcela en las afueras de la ciudad. No es mucho, pero las bayas crecen bien allí. ¿Mencionaste que trabajas sola? Emma se movió más despacio y volvió a sospechar. ¿Por qué tantas preguntas? Solo quería entablar conversación, dijo rápidamente. En mi familia no se habla mucho de cosas sin importancia, por si no te habías dado cuenta. Esto me valió una sonrisa reticente. Vivo con mi papá adoptivo, aclaró. Frank Sullivan. Últimamente ha estado enfermo, así que me encargo de la situación sola. El pulso de Christopher se aceleró. ¿Adoptativo? Emma asintió y le entregó la canasta. Me acogió cuando tenía 7 años. No recuerdo mucho antes de eso. Tuve un accidente cuando era pequeña. Ella se tocó la cicatriz cerca de la línea del cabello inconscientemente. Lesión cerebral, algo de amnesia. El médico dijo que los recuerdos podrían regresar, pero la mayoría nunca lo hicieron. Cada palabra confirmó las sospechas de Christopher. Una niña con amnesia, adoptada hace 15 años. La línea temporal coincidía perfectamente. Eso debió ser difícil, logró decir. Frank lo hizo más fácil. Es un buen hombre. Su expresión se ensombreció. Por eso necesito que el puesto me vaya bien. Sus facturas médicas, se quedó en silencio y luego se enderezó. De todos modos, serán $8. Christopher pagó, evitando deliberadamente dejar una propina excesiva esta vez. Me gustaría escuchar más sobre su operación agrícola en algún momento. Tal vez podría pasar por allí. Emma dudó. ¿Por qué un heredero de Harper estaría interesado en mi pequeño huerto de fresas? Buscó a tientas una explicación plausible. Estoy considerando invertir en agricultura orgánica a pequeña escala. Papá quiere que diversifiquemos nuestra cartera. Bien, dijo escéptica, pero escribió su dirección en una pequeña tarjeta. Sábado por la tarde. Voy a cosechar. Christopher le dio las gracias y se fue, pensando en todas las posibilidades. Necesitaba más pruebas antes de acercarse a su familia y necesitaba comprender mejor la situación de Emma. Si ella realmente era Emily, ¿por qué Frank Sullivan no se había presentado hacía tantos años? ¿Estuvo involucrado en su desaparición o simplemente fue un buen samaritano que encontró a una niña herida? De regreso en la finca de Harper, Christopher evitó cuidadosamente las preguntas de su hermano sobre su paradero matutino. En cambio, se retiró a su suite privada y llamó a Thomas Wallace, el jefe de seguridad de la familia, que había estado con ellos desde antes de la desaparición de Emily. Necesito una verificación de antecedentes, Tom. Discretamente, Christopher explicó, Frank Sullivan vive en las afueras de West Lake Village, tiene una hija llamada Emma, probablemente adoptada hace unos 15 años. ¿Puedo preguntar por qué? La voz de Thomas transmitía la cautela de alguien que había presenciado los momentos más oscuros de la familia. Es solo una corazonada sobre algo. Prefiero no decir más hasta estar seguro, asintió Thomas,
y su tono sugería que entendía más de lo que decía Christopher. Tendré información preliminar mañana. Fiel a su palabra, Thomas llegó a la puerta de Christopher la noche siguiente con un expediente delgado. Su rostro curtido no delataba nada cuando se lo entregó. Interesante lectura, señor Christopher. Llámeme cuando lo haya revisado. Christopher esperó hasta estar solo antes de abrir el archivo. Frank Sullivan, de 62 años, había adoptado a Emma hacía 15 años. Antes de eso, había sido un respetado médico especializado en traumatología pediátrica. Los registros de adopción mostraban que Emma había sido ingresada en su hospital, un pequeño centro en el norte de California, a cientos de kilómetros de donde Emily había desaparecido en San Francisco, como una desconocida con un traumatismo craneal grave y sin identificación. Según el informe médico, la niña había sido encontrada vagando cerca de una carretera, desorientada y herida. Nadie había denunciado su desaparición en esa jurisdicción. Después de 6 meses sin pistas sobre su identidad y con Emma estableciendo un vínculo con el médico que la atendió, Frank Sullivan había solicitado su adopción. Los documentos parecían legítimos, pero algo no cuadraba. ¿Por qué el hospital no había relacionado al niño herido con el caso de secuestro de Harper, de gran repercusión mediática? El rostro de Emily había aparecido en las noticias nacionales durante meses. Christopher hojeó las páginas restantes y se quedó paralizado. Una fotocopia del formulario de admisión original de Emma al hospital incluía una nota sobre efectos personales. Se encontró a la niña con una distintiva pulsera de plata con las iniciales W grabadas y un pequeño dije en forma de fresa. Sus manos empezaron a temblar. Esa pulsera había sido un regalo de su madre para el 5º cumpleaños de Emily, una referencia lúdica a la obsesión de la niña por las fresas, que comía a raudales cuando era temporada. Era uno de los elementos de identificación que figuraban en todos los informes de personas desaparecidas. Christopher cerró el expediente. Sus sospechas se habían convertido en una certeza casi absoluta. Emma Sullivan era Emily Harper, su hermana, y de alguna manera había acabado bajo el cuidado del Dr. Frank Sullivan después de su desaparición. No estaba claro si Sullivan había estado involucrado en el secuestro o si había encontrado a un niño herido, pero Christopher ya tenía pruebas suficientes para hablar con su familia. Pero primero necesitaba ver el brazalete con dijes de fresa. Si Emma todavía lo tenía, sería una prueba irrefutable. El sábado no podía llegar lo suficientemente rápido. Christopher se sentía incapaz de concentrarse durante las reuniones de negocios, lo que le granjeaba miradas preocupadas de James y mensajes de texto irritados de su padre. Cuando condujo su modesto Audi, elegido en lugar del Ferrari habitual para no llamar la atención, hacia la dirección de Emma, sus nervios estaban a punto de estallar. La pequeña granja se encontraba en una suave pendiente, con hileras ordenadas de plantas de fresas que se extendían a lo largo de un acre de tierra. Una modesta casa de campo se alzaba al borde de la propiedad, con la pintura blanca descascarada en algunos lugares. Estaba a un mundo de distancia de la mansión Harper, pero cuando Christopher aparcó y vio a Emma arrodillada entre las plantas, sintió una inesperada sensación de estar en su sitio, como si finalmente se hubiera encontrado una pieza del rompecabezas que faltaba. Lo que no podía predecir era cómo esta revelación destrozaría los mundos de ambos, o cómo la verdad sobre la desaparición de Emily Harper pondría a prueba los vínculos de su fracturada familia. El cálido sol de la tarde caía sobre Christopher mientras se abría paso entre las ordenadas hileras de plantas de fresas. Emma levantó la vista de su cosecha y se protegió los ojos con una mano enguantada. Llevaba un mono de mezclilla sobre una camiseta sencilla y el pelo recogido en una cola de caballo práctica, pero el parecido familiar parecía aún más sorprendente en ese contexto. «¿De verdad viniste?», gritó, con la sorpresa evidente en su voz. «Casi esperaba que estuvieras bromeando sobre la inversión en la granja». Christopher sonrió, mientras caminaba entre las filas. «Me tomo en serio las cosas que importan, más de lo que ella podría imaginar». Emma señaló una canasta que estaba a su lado. «Bueno, si quieres aprender sobre el cultivo de fresas, puedes empezar por ponerte manos a la obra. Estas fresas no se cosechan solas». Durante la siguiente hora, Christopher trabajó junto a ella, escuchándola mientras ella explicaba las complejidades de la agricultura orgánica, los desafíos del control de plagas sin productos químicos, la importancia de un riego adecuado y la selección cuidadosa de las variedades de plantas. Su conocimiento era impresionante y su pasión, evidente. De vez en cuando,
sus manos se rozaban al alcanzar la misma planta, y Christopher sentía una sacudida de reconocimiento. Esta era su hermana, la pieza que faltaba en su familia. No se te da mal esto, admitió Emma mientras llevaban las cestas llenas hacia un pequeño cobertizo. Para alguien que probablemente tiene gente que le pele las uvas, Christopher se rió, no somos tan malos, aunque admito que es la primera vez que cosecho algo. Entonces, ¿por qué el repentino interés en la agricultura? Emma dejó sus cestas sobre una mesa de madera. Esta vez, la verdad, Christopher dudó. Había ensayado ese momento incontables veces, pero ahora, enfrentándola directamente, las palabras le fallaban. ¿Cómo se le decía a un extraño que podrían ser hermanos perdidos hace mucho tiempo? Estoy interesado en ti, dijo finalmente, luego se sonrojó al ver su ceja levantada. No de forma romántica. Quiero decir, creo que nos conocimos antes, hace mucho tiempo. La expresión de Emma se volvió cautelosa. No lo creo. Recordaría haber conocido a un arpista. No necesariamente, se aventuró Christopher con cautela. Mencionaste problemas de memoria a causa de tu accidente. Sus manos se quedaron quietas sobre las fresas. ¿Cuánto te conté sobre eso? No mucho, admitió, pero lo suficiente para despertar mi curiosidad. Respiró profundamente. Emma, ¿tienes algún recuerdo de antes de los 7 años? ¿Algo en absoluto? Frunció el ceño, la pregunta claramente la hacía sentir incómoda. A veces, destellos. Nada sólido. Los médicos dijeron que eso es normal en los traumatismos cráneoencefálicos. Entrecerró los ojos. ¿Por qué me preguntas esto? Antes de que Christopher pudiera responder, una voz llamó desde la granja. Emma, ¿están listas esas vallas para el mercado mañana? Ambos se giraron y vieron a un hombre mayor de pie en el porche, delgado y encorvado, pero con ojos amables que se arrugaban en las esquinas. Frank Sullivan. Ya casi termino, papá, respondió Emma. A Christopher, le susurró, tiene días buenos y días malos. Hoy es bueno, por suerte. Frank bajó lentamente los escalones del porche. Has traído a un amigo, observó, extendiendo la mano a Christopher. Frank Sullivan. Christopher Harper, respondió, estudiando al hombre de cerca. En los ojos de Frank se percibió un destello de reconocimiento, seguido de algo que Christopher no pudo identificar con exactitud, preocupación, miedo. Desapareció en un instante y fue reemplazada por una sonrisa afable. Harper, ¿dices? ¿Uno de los Harper de Westlack? Así es, confirmó Christopher. He estado aprendiendo sobre el cultivo de fresas gracias a tu hija. La mirada de Frank se movió de uno a otro. Eso es maravilloso. Emma es toda una experta. Se volvió hacia ella. Cariño, ¿te importaría traernos un poco de esa limonada? Nuestro invitado debe tener sed después de trabajar con este calor. Cuando Emma desapareció en la casa, la actitud amistosa de Frank se evaporó. ¿Qué hace usted aquí, señor Harper? Preguntó en voz baja y tensa. Christopher lo miró fijamente. Creo que sabe exactamente por qué estoy aquí, doctor Sullivan. La pulsera de plata con el dije de fresa, las iniciales Emily Harper, el color desapareció del rostro de Frank. No puedes demostrar nada, susurró, y la destruirás si lo intentas. Ella es feliz aquí. ¿La llevaste? Preguntó Christopher, esforzándose por mantener la voz baja. ¿Hace 15 años, en San Francisco? Frank abrió los ojos de par en par, genuinamente sorprendido. ¿La llevaste? Dios, no, ¿es eso lo que piensas? Miró ansiosamente hacia la casa. La encontré, herida y sola. Cuando me di cuenta de quién podía ser, habían pasado meses. Había establecido un vínculo conmigo y se estaba recuperando bien. La policía había abandonado la búsqueda. ¿Así que decidiste quedarte con ella? La ira de Christopher aumentó. ¿Tienes idea de lo que su desaparición le hizo a nuestra familia? Nuestra madre murió de pena. Lamento mucho tu pérdida, dijo Frank con la voz quebrada. Pero para entonces Emily ya había sufrido una separación traumática. Los psicólogos le desaconsejaron volver a sufrir un trauma. Se acercó más.
Christopher había sufrido terrores nocturnos durante años, gritaba si alguien mencionaba fresas, aunque no podía explicar por qué. Lo que haya pasado antes de que la encontrara le dejó cicatrices profundas. Christopher vaciló, sin estar preparado para esta perspectiva. Pero ahora le encantan las fresas. La granja, años de terapia suave, explicó Frank, recuperando el trauma. Fue idea suya empezar la granja cuando cumplió 18 años. Suspiró profundamente. He vivido con esta decisión todos los días, preguntándome si hice lo correcto. Pero la amaba como si fuera mía. Todavía lo hago. Antes de que Christopher pudiera responder, la puerta mosquitera se cerró de golpe y Emma apareció con una bandeja con limonada. Parecéis serios, comentó mientras dejaba la bandeja. Papá, no estarás aburriendo a Christopher con historias médicas, ¿verdad? Solo nos estamos conociendo, dijo Frank, recuperando su actitud relajada, aunque sus ojos seguían preocupados. Emma sirvió las bebidas y luego tomó una pequeña caja que estaba en un estante. Ya que has trabajado tan duro, mereces ver algo especial, le dijo a Christopher con una sonrisa. Mi amuleto de la buena suerte. Siempre lo guardo en el cobertizo cuando trabajo. Abrió la caja y reveló una pulsera de plata deslustrada con un dije de fresa. A Christopher se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Allí estaba, la prueba definitiva. Es hermoso, logró decir. ¿De dónde lo sacaste? Al parecer, siempre lo he tenido. Mi padre dice que lo llevaba puesto cuando. Se quedó en silencio y miró a Frank con el ceño ligeramente fruncido. En realidad, no estoy segura de haber oído nunca exactamente de dónde venía. La mano de Frank tembló levemente mientras levantaba su limonada. Estaba con tus cosas en el hospital, ¿recuerdas? Emma frunció aún más el ceño. Lo fue, pensé. Ella negó con la cabeza. No importa, debe ser el calor el que está afectando mi memoria. Se hizo un silencio tenso, que solo se rompió cuando sonó el teléfono de Emma. Lo miró y suspiró. La señora Delany necesita su entrega semanal ahora en lugar de mañana. Debería irme, miró a Christopher. ¿Te importaría ayudar a papá con el resto de la clasificación? No tardaré. Después de que Emma se fue en su vieja camioneta, Christopher y Frank se quedaron frente a frente a través de la desgastada mesa. Ella está empezando a recordar, ¿no es así?, preguntó Christopher en voz baja. Frank asintió con expresión de dolor. Pequeñas cosas. Fragmentos. Los médicos siempre decían que podría suceder con el tiempo. Miró a Christopher suplicante. ¿Qué vas a hacer ahora? Christopher se quedó mirando el rostro de ella. ¿Está viva? ¿Y qué pasa con lo que se merece Emma? Frank lo desafió. Que su mundo se ponga patas arriba. Que se entere de que su verdadera familia es una que nunca conoció. Una cuyos miembros, debo añadir, la humillaron recientemente en público. Christopher hizo una mueca al recordar el encuentro en el mercado de agricultores. Ese no fue nuestro mejor momento. No, no lo fue, asintió Frank con tristeza. Antes de tomar cualquier decisión, considere esto, Emma ha construido una vida aquí. Puede que no tenga riqueza, pero tiene un propósito y una identidad. ¿Estás realmente preparado para destrozar eso? A medida que las implicaciones de su descubrimiento seguían desarrollándose, Christopher se dio cuenta de que la verdad era mucho más complicada de lo que había imaginado. Encontrar a Emily había sido la parte fácil. Decidir qué hacer con ese conocimiento resultaría infinitamente más difícil. Y sin que ninguno de los dos hombres lo supiera, Emma se había dado la vuelta para recuperar su brazalete olvidado, solo para escuchar unas palabras que cambiarían todo lo que creía saber sobre sí misma. Emma se quedó congelada en el borde del cobertizo, las palabras resonando en su mente como un trueno distante. Emily Harper. Familia real. Su mundo al revés. La pulsera, su pulsera, con las iniciales E. De repente todo tenía un sentido terrible. Lo sabías, dijo ella, apareciendo ante mis ojos. Ambos hombres se acercaron a ella, pálidos por la sorpresa. Todo este tiempo sabías quién era yo en realidad. Frank se levantó vacilante y se acercó a ella. Emma, cariño, ¿ese es mi nombre? Su voz temblaba, pero su mirada permanecía firme.
¿O es Emily Harper? Christopher también se puso de pie, con el corazón palpitando con fuerza. Emma, déjame explicarte, por favor. ¿Explicar qué? ¿Que toda mi vida ha sido una mentira? Ella los miró a ambos, con la traición grabada en sus rasgos. ¿Que tengo hermanos que se burlan de mí en los mercados de agricultores? ¿Que mi verdadero padre es un magnate corporativo que nunca me encontró? Sus ojos se fijaron en Frank. ¿O que el hombre que me crió ha estado ocultando la verdad durante 15 años? Frank pareció envejecer otra década ante sus ojos. Nunca quise hacerte daño. Todo lo que hice fue para protegerte. ¿Protegerme? La risa de Emma no tenía humor. ¿De qué? ¿De la riqueza? ¿De la familia? ¿De más traumas? Frank dijo en voz baja. Estabas tan destrozada cuando te encontré, Emma. Tan asustada. Las pesadillas, los ataques de pánico, cada vez que alguien mencionaba fresas o te mostraba fotos de ellas. Ni siquiera podías explicar por qué. Respiró temblorosamente. Cuando me di cuenta de quién podrías ser, habían pasado meses. Te estabas recuperando, me llamabas papá. Los psicólogos me aconsejaron que no sucediera otra vez. La ira de Emma vaciló y los recuerdos volvieron a la superficie como burbujas en el agua oscura. Pesadillas en las que la habían atrapado en la oscuridad, la voz enojada de una mujer, el olor a fresas mezclado con miedo. Christopher observó las emociones que se reflejaban en su rostro, deseando acercarse a ella, pero sabiendo que no tenía derecho a hacerlo. Emma, dijo con dulzura, nadie te está pidiendo que decidas nada ahora. Esto es un shock para todos nosotros. Ella se volvió hacia él. Ojos ambarinos, los ojos de su madre, escrutando su rostro. ¿Por qué viniste a buscarme? ¿Después de todo este tiempo? No lo hice. No exactamente, admitió Christopher. Fue la casualidad lo que nos unió en el mercado. Pero una vez que vi la marca de nacimiento, tus ojos, tuve que saberlo. Emma se tocó la muñeca inconscientemente, donde siempre había estado la marca en forma de media luna. La coincidencia parece imposible. Tal vez no fue una coincidencia, sugirió Frank en voz baja. Tal vez inconscientemente querías que te encontraran. Elegiste vender fresas, entre todas las cosas, en un mercado cerca de la finca Harper. Emma se dejó caer en un banco, con el peso de la revelación sobre sus hombros. Ya ni siquiera sé quién soy. Christopher se sentó a su lado, con cuidado de mantener la distancia. Sigues siendo tú, Emma. Nada cambia eso. Ya seas Emma Sullivan o Emily Harper, sigues siendo la mujer que construyó esta granja, que cuida de su padre, que se enfrenta a los imbéciles con derecho a todo en los mercados de agricultores. Un esbozo de sonrisa se dibujó en sus labios al oír eso. Uno de ellos resulta ser mi hermano. Los tres, en realidad, dijo Christopher, pero me gustaría pensar que soy el menos terrible de todos. La tensión se rompió un poco cuando Emma soltó una pequeña risa de mala gana. Luego se puso seria de nuevo y miró a Frank. Necesito saberlo todo desde el principio. Durante la siguiente hora, en el silencio del cobertizo de fresas, Frank explicó cómo había encontrado a una niña pequeña y herida vagando cerca de una autopista en el norte de California, cómo la habían llevado a su hospital con una conmoción cerebral grave, sin poder recordar su nombre ni de dónde venía, cómo finalmente la había relacionado con el caso Harper, pero para entonces se había convencido de que devolverla causaría más daño psicológico que bien. Me dije a mí mismo que estaba haciendo lo mejor para ti, terminó, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Pero quizá también fui egoísta. Te convertiste en mi mundo entero, Emma. Mi razón para seguir persiguiendo a tu madre. Mi esposa murió. Emma escuchó en silencio, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando Frank terminó, se volvió hacia Christopher. ¿Y tu madre? ¿Se ha ido? Christopher asintió con tristeza. 5 años después de que desapareciste. Ella nunca perdió la esperanza de encontrarte, pero el dolor la debilitó. Cuando llegó el cáncer, no tuvo fuerzas para luchar. Emma cerró los ojos, llorando la pérdida de una mujer que no recordaba. Cuando los abrió de nuevo, la determinación había sustituido a la confusión. Quiero conocerla. Mi padre.
Mis otros hermanos. Aunque sean tan horribles como me parecieron en el mercado. No son tan malos una vez que los conoces, dijo Christopher. Luego se corrigió. Bueno, están trabajando en ello. ¿Pero estás segura? Esto no tiene por qué ocurrir de inmediato. He perdido 15 años, dijo Emma con firmeza. No quiero perder ni un día más. La tarde siguiente, Emma se encontraba de pie ante las imponentes puertas de la finca Harper, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Christopher estaba a su lado, una presencia tranquilizadora. Frank había querido ir, pero su salud no se lo permitió. Una verdad conveniente que también le dio a Emma espacio para enfrentar este momento en sus propios términos. ¿Lista?, preguntó Christopher, con su mano flotando cerca del intercomunicador. Emma alisó su sencillo vestido azul, el más lindo que tenía, pero aún así irremediablemente fuera de lugar en este entorno. Como siempre lo seré. El camino hasta la casa principal parecía interminable, los jardines cuidados revelaban la enorme diferencia entre la vida de Emma y lo que podría haber sido. La mansión en sí parecía algo de otro mundo, su mundo en otra vida. En el gran vestíbulo de entrada, James y Michael esperaban con idénticas expresiones de confusión, pues solo les habían dicho que Christopher iba a traer a alguien importante para que los conociera. ¿Qué está pasando?, preguntó James, y luego se quedó paralizado al reconocer a Emma. La chica de las fresas, Christopher, ¿qué es esto? Pero fue el hombre mayor que bajaba la escalera quien captó la atención de la sala. Richard Harper, antes robusto e imponente, ahora se comportaba con la cuidadosa dignidad de alguien que ha soportado una pérdida insoportable. Su cabello se había vuelto completamente plateado, su rostro surcado por años de dolor y responsabilidad. Padre, dijo Christopher, con la voz cargada de emoción, me gustaría que conocieras a Emma Sullivan, o como la conocíamos antes, Emily Harper. El silencio que siguió fue absoluto. Richard se agarró a la barandilla, con los nudillos blancos, mientras miraba a la joven que tenía delante. Emma sostuvo su mirada fijamente, aunque le temblaban las manos a los costados. Eso es imposible, susurró James, pero había duda en su voz mientras estudiaba los rasgos de Emma con más atención. Michael se acercó, su anterior arrogancia reemplazó el asombro. Esos ojos, los ojos de madre. Richard Harper bajó los últimos escalones como un hombre en un sueño. Se detuvo frente a Emma y escrutó su rostro con una esperanza desesperada. Emily, susurró. Emma metió la mano en el bolsillo y sacó la pulsera de plata con el dije de fresa. Siempre he tenido esto, dijo en voz baja, pero nunca supe qué significaba. Con manos temblorosas, Richard tomó la pulsera y la giró para revelar el grabado en el interior de la banda. A nuestra dulce Emily, con amor que crece para siempre. Las palabras de Catherine, murmuró, con lágrimas en los ojos. Ella las eligió. En ese momento, algo se quebró en Richard. Años de compostura cuidadosamente mantenida se desmoronaron cuando se acercó a su hija. Emma dudó solo un momento antes de abrazarla, sintiendo una inexplicable sensación de regreso a casa. Por encima del hombro de su padre, Emma se encontró con las miradas atónitas de sus hermanos mayores. James y Michael, que se habían burlado de ella hacía tan solo unos días, ahora la miraban como si vieran un fantasma hecho carne. Supongo que tenemos mucho que ponernos al día, dijo Emma con una pequeña sonrisa valiente. En ese momento, mientras la luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas de una casa que no podía recordar, Emma Sullivan, alguna vez Emily Harper, y ahora tal vez algo de ambas, se dio cuenta de que los finales y los comienzos a menudo eran la misma cosa. La cosecha de su pasado finalmente había dado su fruto, amargo y dulce a la vez, como la primera fresa de la primavera.